La verdad que nos hemos metido en la propiedad privada. Estamos dentro de las casas. En cualquier momento nos pueden echar de aquí. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Varsovia y vamos a recorrer ¿qué parte, esposita? El gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia, este lugar terrible en donde se encerraron más de 400.000 personas y en donde fallecieron más de 100.000 y otras 300.000 fueron enviados a los campos de exterminio. Este es un video cultural, pero también un video para poder recordar pues los horrores que pudieron causar estos momentos y que no se deben volver a repetir. ¿Estás preparada, esposita, para la visita? Preparada. Bueno, vamos a recorrer el gueto de Varsovia. Por un lado, edificios modernos, construcciones que se van a dar dentro de poco, y por otro lado, la imagen del edificio del gueto. Miren lo que queda. Es un edificio viejo, casi a punto de derrumbarse, protegido porque ahí no vive pues nadie, y con un techo, si lo ven, con huecos. Ese es todavía lo que queda del gueto de Varsovia, de cómo tanta gente sufrió y tuvo que vivir en ese lugar y cuánta gente falleció aquí en estas calles. Aquí tenemos al tranvía. Sucede que estamos en medio de lo que era el gueto. El tranvía pasaba por el medio del gueto. Por un momento se intentó hablar de una desviación de la ruta del tranvía, pero finalmente no se hizo. Muchos polacos que iban a trabajar pasaban todos los días por el medio del gueto. Es más, se pusieron policías para controlar que ninguna persona escape del gueto subiéndose al tranvía. Pero lo más triste es que los domingos mucha gente de Varsovia subía al tranvía solo para poder pasar por el medio del gueto y ver la miseria en la que vivían los judíos aquí. Lamentablemente, muchos de ellos, en vez de ayudarlos, se burlaban de lo que veían. Junto a las casas todavía quedan las marcas de los muros. Esos muros medían 3 metros y rodeaban todo el gueto de Varsovia. Era imposible escapar por ahí, aunque se dice que por algunas partes los niños hicieron ciertos orificios para poder salir y entrar y contrabandear alimento. Hoy en día parte de la muralla está dentro de las casas. Hay muchas partes de la muralla que hoy en día pues está rodeada de casas, así que muchas veces no se puede acceder a todas. Ahí tenemos el monumento más importante de Varsovia, detestado por muchos polacos, aunque la imagen más importante de la ciudad. Por todos estos alrededores vamos a encontrar ciertos monumentos pues para poder recordar que aquí alguna vez hubo toda esa desgracia que se vivió. La verdad que nos hemos metido en la propiedad privada. Estamos dentro de las casas. En cualquier momento nos pueden echar de aquí. Mi esposita me quiere matar. Esposita, ¿estás molesta? Sí, estoy molesta. Mi esposita no quería que me meta por aquí, pero la verdad es que quería pues ver el interior, las paredes. Y sí, estoy dentro de las casas. Allá está el muro. Ese es el muro que quería ver. Bueno, ahora me van a echar, es lo más seguro. Pero bueno, estoy ante ese muro. Ese es el muro más importante y más famoso aquí. El muro del gueto de Varsovia. Algo que todavía queda en pie. Ahí tenemos pues muchas flores, muchas dedicatorias que han dejado para este muro que todavía sigue en pie. Miren, el muro del gueto de Varsovia. Uno siente hay muchos sentimientos encontrados aquí, porque la verdad no pensé estar tan cerca, estoy prácticamente al lado. Esta parte en donde estamos correspondía adentro del muro. Estamos dentro del gueto. En octubre de 1940, para recordar un poco de historia, se crea el gueto y se van a traer en un espacio muy reducido. En este espacio van a ocuparlo el 30% de la población de Varsovia, en un espacio que correspondía al 2,4% de todo el territorio de la capital. Es decir, hacinamiento por montones, enfermedades, tifus, resfríos, hambre. 400.000 personas pasaron casi 3 años aquí, porque el final del gueto va a ser en mayo de 1943, cuando se va a reprimir la rebelión o el grupo que estaba aquí, que no quería aceptar ir a los campos de concentración,
En ese momento se va a aniquilar todo y el gueto va a acabar. Se calcula que 90.000 personas fallecieron aquí en el gueto de Varsovia, en donde muchos fueron niños, personas enfermas y no pudieron soportar el invierno porque aquí pues recordemos que el invierno puede llegar a -20 y no había ni calefacción ni nada por el estilo. Imagínense lo que tuvieron que sufrir estas personas. Ahí tenemos un plano que indicaba el encierro, el gueto, y muchas placas conmemorativas, y el gueto que duró de 1940 a 1943. Una época que no se debe olvidar, sobre todo para no repetir la desgracia de lo que pasaron y sufrieron muchas de estas personas. Ahí tienen una pequeña indicación de cómo dirigirse al fragmento del muro del gueto. Continuamos caminando por lo que hubiera correspondido a la parte interna del gueto de Varsovia. Bueno, hay que decir que este fue el gueto más grande de toda Europa. Hubo otros guetos, por ejemplo, en Cracovia, pero el más grande fue aquí porque aquí se van a encerrar a todos los judíos que vivían en Varsovia y a muchos que habían sido también deportados de Alemania o del interior de Polonia. El plan original del gueto de Varsovia era un lugar de tránsito, es decir, los judíos tenían que llegar aquí, esperar para luego, más adelante, ser trasladados a los campos de concentración y de exterminio. Pero este gueto va a durar pues mucho tiempo, pues son casi 3 años, en donde muchos van a morir de la peor manera, con sufrimientos terribles y sobre todo de hambre. Aquí encontramos otro monumento a las víctimas que sufrieron ese encierro. Ahí tenemos la forma que correspondía pues al gueto. El objetivo del gueto de Varsovia era tener a los judíos encerrados aquí hasta llegar al campo de exterminio llamado Treblinka, que se ubica a 110 kilómetros de Varsovia. Ahí van a ser enviados muchos porque también se van a dar algunas redadas y también van a ser sacados de este mismo gueto y van a ser llevados finalmente a la muerte. La cifra del campo de exterminio de Treblinka es horrible. Se calcula que 300.000 personas fueron enviadas y asesinadas en el campo de exterminio de Treblinka. Hay un término eufemístico que se le decía el exterminio de la cuestión judía, que en realidad el objetivo era eliminar pues a todos los judíos que hubiera en la tierra. Aquí en el gueto de Varsovia se calcula que muchos niños quedaron pues en la orfandad porque los padres murieron o fueron enviados a diversos campos de exterminio, y que lamentablemente los mismos niños se van a cuidar entre sí. Niños pequeños de 8 o 7 años cuidaban a niños de 3 o 4 y que ellos van a pasarse el día pidiendo limosnas por las calles y muriendo también. Se calcula que el muro tenía 18 kilómetros por 3 metros de alto. Habían algunos pasajes que van a ayudar a que muchas veces se dé el contrabando, el mercado negro. Muchos judíos simplemente vinieron al gueto, pero hubo una gran diferencia, los judíos que ya vivían aquí, de los judíos que tuvieron que acoplarse a este lugar. Se dice de que ellos simplemente llegaron con la ropa que tenían puesta y algo más a la espalda, una mochila, una maleta. Los judíos que vivían aquí pues tenían casa, tenían alimento, mientras que los que llegaron tenían que acoplarse a cualquier lugar, muchos de ellos en las calles y muchos otros siendo ayudados por las personas que ya estaban aquí. Aquí volvemos a encontrar otras estructuras del antiguo muro del gueto de Varsovia. El 19 de abril de 1943, los judíos ya estaban hartos de lo que sucedía, pero sobre todo porque se avecinaba el fin del gueto. Todos iban a ser enviados a los campos de exterminio. Entonces, se va a formar un grupo rebelde de judíos que decidieron, a pesar de contar con pocas armas, a pesar de la desventaja numérica, decidieron enfrentarse a los alemanes. Y esa resistencia va a durar desde el 19 de abril hasta el 16 de mayo, casi un mes. El comandante Himmler pensó que iba a ser fácil derrotar a los judíos. Él creyó que, simplemente iba a traer soldados alemanes y polacos y de esa manera todo iba a terminar. Lamentablemente para él el tiempo fue demasiado, se extendió demasiado. Él se dice que furioso
El 16 de mayo ordenó que se llenaran con casi 3.000 soldados el lugar para poder acabar con los judíos. En su informe, él solamente coloca que fallecieron 16 soldados alemanes, pero en los informes extraoficiales, el número se calcula que los judíos pudieron matar entre 700 a 1.000 soldados alemanes. El 16 de mayo, la sinagoga que se ubicaba fuera del gueto fue volada, destruida. De esa manera se indicaba el fin del grupo judío aquí en Varsovia y la eliminación final del gueto, el cual va a ser cerrado completamente en noviembre de 1943. Aquí tenemos una indicación para los que desean saber en qué parte se encuentra pues estas partes del muro de Varsovia. Miren cómo ese edificio incluso respetó, a pesar de su construcción, respetó el muro. Ahí lo tenemos, como una especie de no olvidar los horrores vividos aquí. Incluso en las casas vamos a encontrar partes del muro que hoy en día sirven como casas. Este lugar es uno de los que casi ha quedado completo e intacto. Nadie puede vivir aquí. Todo esto está cerrado como podemos verlo, no hay pase aquí. Pero esto era gran parte del muro, las casas en donde la gente vivía en el interior. Observen cómo todavía está en pie y cómo hoy en día es uno de los lugares visitados. No se cobra nada obviamente para poder verlo porque están en las calles prácticamente. Miren, aquí estamos en las calles, pues aquí se puede ver este lugar tan terrible, ¿no? Un lugar en donde fallecieron casi 100.000 personas y que hoy en día queda en pie para nuestro recuerdo. Viendo este lugar nos ponemos a pensar cuántas personas vivieron aquí, cuántas personas murieron aquí, cuántas personas pidieron a Dios un día más de vida y cuántas pocas pudieron salvarse. Nos retiramos de aquí viendo una última vez pues este edificio, que es el mejor conservado del antiguo gueto de Varsovia y el que aún queda en pie. Bueno, por favor tratemos de entender que los horrores que puede causar la guerra o una ideología puede traer también secuelas futuras, porque es difícil olvidar estas situaciones. Simplemente decir descansen en paz a todos los que perdieron la vida en este lugar y a las familias que lloran a sus muertos hace muchos años, fuerza, porque al final sabrán salir de ese problema. Esta es la parte de atrás donde estaba el edificio y miren que a pesar de que es un terreno amplio, nadie podría construir aquí. Estamos en el centro de Varsovia. Este terreno debe pues costar muchísimo dinero, pero ellos todavía lo mantienen para recordar los horrores de la antigüedad. Nos metimos a una pequeña parte del edificio. No podemos pasar más porque si no es posible que puedan llamar a la policía. Pero nos quedamos aquí en la entradita. Miren, todo esto está bloqueado para que nadie pueda entrar aquí. Incluso se han puesto ahí fierros para que no se venga abajo una construcción tan vieja y tan antigua. Bueno, nos sentimos en parte de una terrible historia y es el momento de retirarnos, sobre todo porque a mi esposita no le gusta que me meta de clandestino. Esposita, ¿qué sientes aquí? Frío. Sí, es como si este lugar... Estamos ahora a 29 grados, hace mucho calor el día de hoy, pero aquí se siente frío. Podría ser por las paredes antiguas, podría ser por estos grandes muros, o podría ser también por la tristeza que se puede respirar en este lugar y por las personas que fallecieron aquí. Los que crean en algo paranormal, pues se imaginan visitar este lugar en el interior. Si ven algo, por favor no nos lo digan, simplemente nosotros queremos grabar parte de la historia. Miren, aquí tenemos todo este edificio que correspondía a las antiguas viviendas judías. Todo esto estaba dentro del gueto. Hoy en día clausuradas, imposible de entrar. Miren todo esto, tapiado. Nadie debe entrar a este lugar. Lo curioso es que a pesar de estar tapiado nos preguntamos por qué hay algunas antenas en lo alto. Porque la entrada está prohibida, está encadenada, nadie puede pasar a ese lugar. Pero me parece muy curioso esa antena. Hay 2 antenas yo veo ahí. Bueno, ¿algún valiente podrá vivir aquí? ¿Cómo será dormir en las noches en este lugar?
no pudimos evitar la curiosidad de preguntarle a un transeúnte. Bueno, esa parte que está al fondo es la parte original de 1943. Ahí no vivió nadie desde el 43, pero en este edificio sí vivió gente hasta fines del 80. Por eso que vamos a encontrar algunas antiguas antenas ahí. Hoy en día no vive nadie más en toda esta estructura, nadie más. Pero hasta fines del 80, de este lugar hasta esta parte sí, y esa parte de allá no. Nos preguntamos cómo serían estas personas que vivieron aquí, que hubieran sentido estar al lado. Algunas piedras conmemorativas de la época. Bueno, hay que decirles que aquí hay un museo judío que, si desean, pueden visitarlo. Tiene muchas reliquias de época. Pueden visitarlo, hay muchos lugares interesantes para recorrer, o el mismo barrio judío que aún queda. Pienso de que, pues sí, si están en Varsovia, no solamente ver los lugares principales, sino también los lugares pues para recordar. Recordemos que aquí la estrella va a ser Chopin. Todo el mundo quiere ver a Chopin, quiere ver pues el parque de Chopin, quiere ver la iglesia donde está el corazón de Chopin. Pero esta sería una visita también alterna. Y esa ha sido nuestra visita. ¿A dónde? Al gueto de Varsovia. Al gueto de Varsovia. ¿Y qué te pareció? Es muy triste. Realmente es muy triste, sobre todo si nos ponemos a pensar en la cantidad de gente que falleció aquí y en los horrores que puede causar una ideología. Bueno, si están en Varsovia es un imperdible. Nosotros les contamos que el año pasado estuvimos en Varsovia y pecado, no hicimos el recorrido al gueto. Así que decidimos volver para hacerlo. Así que ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Chao. Adiós.